Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 hasta el 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 13 hasta el 25. Versículos 13 hasta el 25. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de Él creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para vuestra fe, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Al obedecer a la verdad mediante el Espíritu, habéis purificado vuestras almas para que el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro, pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Realmente este texto tiene, cada palabra, cada expresión tiene cosas importantes que nosotros debemos de reflexionar, aplicar, interiorizar y vivir, ¿verdad? Sí, para decir en varias maneras lo que Dios espera de nosotros. La vida santa, amados hermanos, el llamado a ser santos, es un llamado de la Escritura. Y es un llamado de la Escritura por el carácter de Dios, que Dios dice la palabra, la Escritura siempre dice 3 veces santo, 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 santo. Cuando se repite y cuando se está en el trono, los ángeles de Dios dicen santo, santo, santo. Encontramos esas declaraciones en la palabra que son como los llamados y el entendimiento de que estamos frente a un Dios que nos ha incluido en su gracia, pero que Él es santo, perfectamente santo, y por eso es que se utiliza hasta 3 veces, ¿verdad? Algunos dicen que es una mención a la Trinidad, otros hablan de que el número 3 también habla de un número que es cabal, santo, santo, santo. Pues lo que sea, lo que implique, tenemos que recordar que el llamado de Dios para nosotros es vivir en santidad. Eso es, pues es ya un desafío, ¿verdad? El apóstol Pedro nos ha explicado que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Fuimos escogidos de Dios y fuimos escogidos para un propósito específico. Y al escogernos, Dios espera que nosotros podamos entrar a su reino, caminar en su reino y vivir por la eternidad en su reino. No nos quiere a nosotros solo por momentos de vida,
sino nos quiere en todo lo que somos y en todo lo que vivimos. Por eso es que el apóstol Pedro está hablando que lo que nosotros estamos experimentando hoy no se trata solamente de cosas que profetas o algún personaje nos está contando, sino son cosas que Dios planeó desde antes de la fundación del mundo. Y por tanto, él dice la palabra por tanto en la escritura, siempre cuando se encuentra en problema. Aquí. Vamos a ver si es. Ya, 1, 2, 3. Ahí estamos. Uno. Ahora está diciendo, meneando la colita. Corre, 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 conejito. Entonces, estamos cantando mucho ese cántico estos días, hermanos. Entonces, y con esa cosa, ¿verdad? Como cuando regresé de África, que yo venía moviéndome el pierna, porque allá todo es danza, ¿verdad? Y todo es alegría. Bueno, la palabra por tanto es, puesto que ustedes saben que tienen una herencia incorruptible, que van a ser probados, que su fe tiene que ser más preciosa que el oro. Dios va a trabajar con nosotros fuertemente, hermanos. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es que nuestra vida esté limpia. Porque el llamado de Dios no es solamente para que usted sea parte de su reino, sino Dios tiene la meta de santificarlo a usted, de purificar su vida, de purificar sus relaciones, de purificar todo lo que nosotros hacemos, para que todo lo que hagamos sea inspirado por el poder, por la sabiduría, por las enseñanzas y el carácter divino. Entonces, mientras eso llega, vamos a ser probados. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra, gócense y alégrense cuando estén sufriendo distintas pruebas. Y decíamos que las pruebas son diversas, porque diversos somos nosotros, ¿no? Nuestros problemas son diferentes. Cada cabeza es un mundo, y de músico, poeta y loco, todos tenemos un poco. Dice, así que todos necesitamos ser trabajados de diferentes maneras. Entonces Dios tiene pruebas diversas para todos nosotros, hasta que nuestra vida se ajuste y para que nuestra fe, dice, sea más preciosa que el oro, sea algo purificado. Por esa razón, él dice, por tanto, hermanos, si están en este pensamiento, si ustedes están dentro de los escogidos, si ustedes están caminando con Jesús y si ustedes esperan llegar a la meta con Jesús, con una vida transformada y purificada, cíñanse los lomos de su entendimiento. Ceñirse los lomos de su entendimiento es arremánguense el entendimiento. ¿Por qué? Porque esto no es para cobardes, esto es para gente decidida, esto es para personas serias. El llamado para caminar con Dios no es un llamado para gente débil, es un llamado para personas que comienzan con Jesús, transformadas por Jesús, llevadas por su poder. Podemos desarrollar nosotros el carácter. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Decidid seriamente caminar con Dios. No tomen en juego a Dios, porque la gente, las personas, hermanos, dicen, mira, hermano, yo no me entrego a Dios porque yo no quiero jugar con Dios, pero sigue jugando en eso. En realidad es una falsa se me olvida la palabra. Es una falsa creencia, pero estoy diciendo, parece muy sincero, pero es realmente lo que está diciendo. En otras palabras es, no me interesa. ¿Por qué? Ellos dicen que no quieren blasfemar contra Dios y están blasfemando con sus vidas, porque la única manera de vivir bien con Dios es caminando con Él. Mientras lo rechazamos, nosotros lo ensuciamos, pues nuestra relación con Él. Y entonces utiliza, cíñanse los lomos de vuestro entendimiento. Decidan pues si lo van a hacer o no. La segunda cosa es, sean sobrios. Es decir, estén en pleno control de su entendimiento. ¿Van a caminar con Dios? Sí o no. ¿Lo entienden? Si lo entienden, defínanlo. Y sobrio, el antónimo de sobrio sería ebrio. Esta decisión no es para gente ebria, para gente que no está pensando en lo que Dios quiere de sus vidas, sino para personas que entienden lo que implica caminar con Dios.
esperad por completo en la gracia que os será manifestada cuando venga Jesucristo. Y entonces el apóstol Pedro nos ayuda a nosotros a visualizar nuestra vida desde hoy hasta la eternidad. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, la palabra de Dios dice que Dios pondrá fin a nuestras batallas y viviremos siempre con el Señor. Pero mientras estemos en esta caminata de la vida, el Señor permanece a nuestro lado. Pero entonces nosotros vivimos la vida terrenal inspirados por el futuro que nos espera cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Que venga el Señor, venga a tu reino. Oren cada día, dijo el Señor. Cada vez que ustedes oren al Padre, oren así. Y una de las peticiones es: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Así que, amados hermanos, este llamado a la vida santa es para gente sobria, es para gente que quiere de verdad hacer las cosas bien, es para personas que están definidas a pagar el precio de su crucifixión si es que van a caminar con Él. Necesitan entender eso, dice el apóstol Pablo. Y la razón por la que podemos hacer esto, San Pedro nos lo dice: ciñan los lomos de vuestro entendimiento. Y entonces en el versículo 14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad entonces no es una cosa que hacemos aquí en el templo, sino es en todo lo que hacemos nosotros. Nosotros evocamos en nuestra vida y nuestras acciones, nuestras actitudes, la santidad de Dios. Servimos, amamos, vivimos para un Dios que es santo. Santo, 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 dice la palabra. Ahora, hermanos, esto es lo increíble. Y por supuesto, el apóstol Pedro está teniendo que nos dice que nosotros, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según a cada uno, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados. Y entonces aquí está la razón por la que Dios nos llama a ser santos. Es que nosotros fuimos liberados, hermanos, del poder del pecado. Ahora en Cristo podemos responder a Dios, podemos amar a Dios, podemos ser santos, porque el poder de Jesús es capaz de transformar nuestro ser interior y permitir que la santidad de Dios se muestre. Y voy a ir hasta el versículo 17, al versículo 18. Ya pues sabéis que fuiste rescatados de vuestra mala manera de vivir, la cual recibisteis a vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, y que estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Y entonces el apóstol Pablo nos lleva aquí a dos cosas que yo quiero mencionar. En primer lugar, el Cordero de Dios. Juan lo dice en Juan 1:29, cuando vio a Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La razón por la que Jesús vino al mundo es porque el mundo está contaminado del pecado. Y la Biblia dice que todo aquel que no conoce a Jesús está bajo el maligno y necesita ser liberado. El Cordero, podríamos pensar en el Cordero de Dios con dos imágenes que quiero mencionar. La primera es la de Isaías 53. Desde Isaías 52:12 hasta 53:10 se nos describe a nosotros el sacrificio del Cordero por el pecado. Solo quiero mencionar uno de los versículos que dice: Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces el apóstol Pedro dice que nosotros podemos andar en vida nueva porque nuestra vida fue comprada, y así lo dice en 2 Pedro capítulo 2, versículos 9 y 10,
que Él compró un pueblo. Fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Entonces, y la segunda consideración que el apóstol Pedro podría tener del Cordero de Dios es el del Cordero Pascual, en Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, cuando los israelitas iban a ser rescatados, iban a ser liberados del poder de Egipto, después de todas aquellas plagas, ¿se recuerdan? El Señor le dice, hay una última cosa que yo voy a hacer. Le dice Dios a Moisés, voy a hacer la última cosa. Y después de esto, los egipcios rogarán que ustedes se vayan. Fíjese, hermano, que me llama eso la atención. Los egipcios que esclavizaban a aquellos rogarán que ustedes se vayan. ¿Se recuerdan cuando Jesús se presentaba ante las personas endemoniadas? Las expresiones de los demonios. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret?, decían ellos. Apártate de nosotros. ¿Por qué has venido a castigarnos antes de tiempo? Ya se recuerden. Es la expresión de la santidad de Dios. Entonces el Señor dice, voy a manifestarme de tal manera en Egipto que los mismos egipcios les van a pedir a ustedes, sus esclavizadores, sus opresores, les van a suplicar que se vayan de sus vidas. Y entonces lo encontramos en Éxodo capítulo 12. El animal será sin defecto de un macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 del mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre todos, entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la tendrán y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, quiere decir arremangados, ¿verdad? Listos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Fíjese que lo que se entiende ahí es que el ángel de la muerte iba a pasar esa noche por Egipto. Y pasó, pasó. Pero la sangre del cordero que ellos habían puesto en los dinteles de la casa, habían puesto con algo ahí, habían manchado los dinteles de la casa. En ninguna de esas casas el ángel de la muerte entró. Entonces, cuando el apóstol Pedro tiene la idea de que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, la imagen que tiene es el sacrificio de Jesús. Y al haber sacrificado Jesús su vida, y usted sido rociado con la sangre cuando se confió en Él y cuando puso en Él su confianza, dice así que descansemos en la gracia de Dios, de lo que dice, completamente. ¿Por qué? Porque el ángel del Señor de la muerte no pasará sobre nosotros. Fuimos rescatados. Y entonces esta imagen me llama la atención, hermanos. Es que las personas están condenadas a muerte. Pero me llama la imagen de Éxodo, y lo que dice Éxodo, lo que Dios le dijo a Moisés es, los egipcios os rogarán. Y es que, amados hermanos, cuando nosotros estamos caminando con Dios, sí somos liberados, tenemos tal poder para hacer el bien e imitar el carácter santo de Dios, que lo malo se aparta de nosotros. Apartamos lo malo de nosotros. Entonces tenemos que entender esta imagen que el apóstol Pablo está haciendo. Lo que necesitamos entonces entender es que fuimos liberados y ahora tenemos la capacidad de responder a Dios. Hemos sido liberados del poder del pecado.
Ahora, usted se pregunta y dice, pastor, ¿por qué todavía entonces en la iglesia encontramos a unos hermanos que dicen que ya reconocieron a Jesús y todavía están bajo el poder de los vicios, bajo el poder de los hábitos pecaminosos, haciendo cosas que no agradan al Señor, que vituperan el nombre de Cristo y Hebreos dice que vuelven a sacrificar al Señor Jesús por causa de sus pecados, cuando deberían de estar dando los frutos para la gloria de Dios? Donde no hay malos testimonios, ¿verdad? Usted no es una persona de esas, ni queremos que lo sea, pero siempre hay malos testimonios. Y la pregunta que las personas es, ¿por qué, pastor, siempre nos encontramos con ese tipo de problemas? Bueno, yo veo dos cosas. Primero, no han sido rociados. Puede ser que no han sido rociados por la sangre de Cristo. Y por eso es que no pueden. Aunque lo quieran, no pueden. Saben de Dios, pero no pueden. No pueden caminar con Dios. No pueden imitar el carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque no han sido liberados del poder del pecado. Entonces necesitan volverse al Señor. Por eso es que tenemos personas que son incluso hasta se han hecho miembros de nuestra iglesia, amados hermanos. Hemos pasado todo el procedimiento de la membresía. Pero no les ve usted ni un solo fruto. ¿Qué está pasando con esas personas? Son los egipcios que se pegaron, hermanos, al pueblo de Israel. Se pegaron al pueblo de Israel cuando salieron. Y estos dicen que eran los promotores de los problemas en las caminatas. Por supuesto que los israelitas también eran malos, ¿verdad? Bueno, puede ser que no han nacido de nuevo. Así que hay que llevarlos al nuevo nacimiento, primero Dios. Esa es la primera cosa, no tenemos que rechazarlos. Pero se entiende que si vas a caminar con Jesús, Dios espera vida santa. Una entrega a Él, a sus propósitos. Pero la otra cosa es que hay cristianos que somos como el mago Elimas. Queremos el poder, queremos la sabiduría, pero no queremos hacer lo que Dios espera que hagamos. Y por eso es que tenemos lo que se ha llamado los creyentes carnales. En el Evangelio siempre hablamos de perder y ganar. Si uno quiere seguir a Jesús, va a tener que saber que hay algo que perder. Pero lo que ganamos siempre es superior. Necesitamos integrarnos al carácter de Cristo, ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, dice la palabra. Usted no puede seguir ignorando lo que Dios manda que usted haga. ¿Por qué? Porque usted sencillamente entonces solo está demostrando que no conoce al Señor. Hay cosas malas que hay que quitar de nosotros y hay cosas buenas que hay que integrar. Así lo dice la palabra. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje para tener que compartir con los necesitados. No mentáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre. Si estáis con Cristo, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra del trono de Dios. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y hay una cantidad de mandamientos. Son cosas que los santos tenemos que dejar. Amén. Pero que a veces los arropamos nosotros. Los arropamos y los abrazamos y no queremos. Hermanos, necesitamos entender que la vida santa implica la renuncia también. Si alguno tiene queja contra el hermano, de la manera que Dios le perdonó, así perdonadlo vosotros a él. Así que Jesús es la encarnación. Y mire otra mención que hace aquí de lo que dice. Fuimos elegidos según la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado. Este cordero dice que fue preparado antes de la fundación del mundo. Siempre hemos estado en la mente de Dios. Cuando Dios nos creó, sabía que íbamos a fallar, que la raza humana iba a fallar, pero no por eso dejó de crearnos, sino dijo, buscaré una manera de cautivar sus corazones para que ellos puedan buscarme y puedan acercarnos. Así que, amados míos, somos libres para obedecer a Dios. Por eso podemos imitar al Señor. Y por eso es que Él dice, como hijos obedientes.
Dice Hebreos capítulo 12, que la disciplina es para los hijos, pero que los hijos bastardos no aceptan la disciplina. Por eso el énfasis en la palabra es los hijos obedientes, como hijos obedientes, ¿verdad? Y nos da 3 imágenes en donde nosotros estábamos antes, hermanos. ¿De dónde fuimos liberados? En primer lugar, fuimos liberados de la ignorancia, dice. Que nosotros estábamos como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Sin Cristo, sin Dios en el mundo, dice la palabra de Dios. Esa es otra manera en que la Biblia lo dice. Pero en realidad las personas ignoran lo que Dios es y lo que Dios puede hacer en sus vidas. Las personas saben, por supuesto, estaba Pablo y toda la comunidad primitiva estaban predicando en donde, por ejemplo, habían explicaciones de cómo había surgido el mundo y la humanidad y que habían sido creados por dioses, pero eran dioses que estaban ajenos a nosotros. Pero también la ignorancia de Dios en el mundo es que nosotros no conocíamos a ese Jesús, a la ternura de Jesús, el amor de Jesús, como nos ha sido revelados. Sabemos que hay ignorancia, dice el apóstol Pablo, y vivíamos también dominados por los deseos de la carne. Era otra manera en que nosotros estábamos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice Primera de Juan. Todo eso pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Vivíamos dominados, por eso es que fuimos liberados, amados hermanos. Usted puede ser que esté todavía luchando con algún deseo, pero no es porque usted no tenga la capacidad de dominarlo, dice el apóstol Pedro. Pero en este tiempo nosotros estábamos dominados por nuestros deseos. Bueno, ¿quiere saber usted cuáles son los deseos? El deseo de la carne es adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, celos, iras, pleitas. ¿Qué más? Celos. Los deseos de la carne son ¿lo saben? Gálatas 5, 16, 17. Celos, iras, contiendas, disensiones, idolatrías, hechicerías. Ya les he dicho que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los deseos de la carne, hermanos, eso es lo que se promociona en el mundo. En el mundo no le están preguntando a usted, esto es bueno, sino, ¿te gusta? Si te gusta, tómalo. ¿Ya? Por eso es que no hay límites. No hay límites sin nada, hermanos. Si a un hombre le gusta la mujer ajena, la puede tomar. Si a una mujer ajena le puede ir a un hombre ajeno, lo puede tomar. Pero es que está casado, se puede divorciar. ¿Y qué? O sea, no hay límites para los deseos humanos. Tus sueños, ese es el gran eslogan que hay en el mundo ahora. Lucha por tus sueños. La Biblia dice que el corazón del hombre es malo, está pervertido. Entonces dice que nosotros vivíamos en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de los pensamientos. Y éramos hijos de ira, lo mismo que los demás. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, murió por nosotros. Entonces vivíamos en el deseo, y eso es uno de los problemas que tiene la gente sin Cristo. Ellos lo único que les interesa es dónde está la próxima cosa que podemos hacer. Y el deseo es insaciable. Dice que estaba leyendo un libro en relación a un comentario sobre este texto. Dice que él menciona a una mujer que se había divorciado y casado, se había casado y divorciado 23 veces. ¿Verdad? La menciona, es un dato histórico. 23 veces, hermanos. Bueno, y dice que si usted quería, por ejemplo, hacían banquetes para 2,000 personas donde servían sesos de pavo para toda la gente. Hablando de las excentricidades que la gente tiene. Y también habla en donde se servía lengua de pajarillos, de pajaritos. Para 2,000 personas.
porque esa es la exquisitez, el deseo, mano. El deseo. Ya les he contado de aquel muchacho que me decía, no sé por qué me quieren sacar de las drogas. A mí las drogas me encantan, me decía. No sé por qué todos me dicen que deje las drogas y me gusta. Deseo de la carne, pero es que está tan posesionado en el corazón. Pero usted ha sido liberado de eso, dice la palabra, en Cristo Jesús. Su deseo ahora es, Dios ha puesto en nosotros el querer como el buen hacer. La homosexualidad era tan, digamos, de cada cosa de cada día, que la gente pensaba que era dentro de lo natural. Vivimos en un mundo dominado por el deseo. Por eso el apóstol Pablo nos llama. Ustedes tienen que ver a Dios para imitar su carácter. Porque este mundo está perdido, hermanos. Lo que ustedes agarren, si ustedes se meten con la UNE, mal. Si ustedes se meten con la democracia, mal. Y el partido que aparezca, mal. ¿Por qué? La gente está perdida. Porque viven para los deseos. Pero si uno escoge a municipal, pierde. Si mete con los cremas, otros dicen, me voy a volver Barça. Real, pues siempre hay clavos ahí, hermanos, ¿verdad? Que mejor me voy al fútbol de Italia, que mejor la política es una basura todo. ¿Por qué? No hay nada, sino todo está inspirado en el deseo de los hombres. Pero entonces el contraste. Dice, así vivíamos ignorando a Dios. No ignores a Dios, no ignores a Dios y a su palabra. No lo ignores. Ignorarles es, sabes lo que Dios te ha dicho que tienes que hacer, pero siempre te vas por el otro lado. Estás ignorando a Dios. Dios te ha hablado. Hoy hablábamos en la escuela dominical cómo Dios habla a diferentes personas. Y a diferentes personas les dice cosas distintas. Pero Dios está hablando. No ignores a Dios. Puede ser muy peligroso ignorar a Dios. No lo ignores. Dios está hablándonos. Entonces dice, la ignorancia, el deseo de la carne eran lo que nosotros nos movían en aquel tiempo. Y la otra cosa es que nosotros somos llamados a vivir como peregrinos, pero sigo acá pensando, sino como aquel que os llamó es santo, vosotros también tenéis que ser santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces miren pues hermanos, no son sus deseos, no son sus sueños. Ponga sus sueños en el altar del Señor. Son los propósitos de Dios. Y lo que el apóstol Pedro dice, ustedes tienen que tener en mente a Dios. Miren a Dios. Miren cómo actúa Dios. Miren cómo resuelve Dios. Miren cómo guía a Dios. Miren cómo habla Dios. Y entonces síganlo a Él. Entonces nuestra meta, nuestro enfoque en la vida de la iglesia, no es cómo el mundo lo maneja, hermanos, sino cómo Dios quiere que lo hagamos, cómo debemos de vivir. Por eso dice, como aquel que os llamó es santo. La palabra santo, agios, ser santos, quería decir estar puesto en un lugar aparte. Hemos sido apartados. Dios es santo porque Él está en su trono y en su perfección. Nadie puede subir ahí a menos que Él nos lleve por medio de su gracia. Pero también santo tenía la implicación de darle un uso exclusivo a un instrumento, a una vida, a una cosa. Y el apóstol Pablo dice que nosotros somos santos porque fuimos escogidos del mundo y fuimos puestos aparte. Por eso estamos en el mundo, mas no somos del mundo. Me explico, hermanos, sed santos. La vida santa tiene la implicación de que nosotros hemos mirado a Dios en su carácter, imitamos lo que Él hace, vivimos como Él quiere que vivamos y nos sometemos a su santa voluntad para hacer todas las cosas. Habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque yo soy Jehová vuestro Dios y soy santo.
No, pero es que él no merece que lo tratemos así, que le demos ese trato. Dice Dios que tienes que hacerlo porque el Dios Santo te manda a hacerlo. Ananías, ve a buscar a Pablo. Está en la calle de la derecha. Él ha visto una visión de alguien que llega y ora por él. Señor, pero ese hombre es un malvado. Tú sabes a cuántas personas él ha matado. No se trataba de lo que Ananías pensaba, se trataba de lo que Dios estaba haciendo. Y Ananías lo hizo, amados hermanos. ¿Por qué? Porque Dios eligió esta manera en que él tenía que actuar. Agios santo, porque pertenecemos a Dios. De mis manos nadie los arrebatará. Nos cuesta entender eso, hermanos. Nos cuesta entender eso porque nosotros nos asustamos con cada situación nueva que nos pasa, ¿no? Entramos en pánico y pensamos que ya a Dios se le olvidó esa palabra. Pero, hermano, usted está en la mano de Dios. Qué linda esa imagen, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz y yo las tengo en mis manos. Y de mi mano nadie las arrebatará, bendito su nombre. En realidad esa es la palabra. ¿Por qué, hermanos? Hemos sido elegidos para ser santos, estar con Dios, escogidos para vivir con el Señor. Agios, pertenecemos a Dios, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, pertenecemos a Dios, dice el apóstol Pedro. El cristiano ya no se pertenece, ya no vivo yo, sino se pertenece al Señor, para una labor en el mundo, para un destino eterno y para vivir la vida aquí en la tierra, evocando la eternidad. El cristiano se encomienda a Dios que es santo y vive para Él. ¿Por qué? Porque sabe que es peregrino. Nosotros hemos llegado a comprender que esta vida, lo que dice el apóstol Pablo, luego vuelve y dice, recordando que nuestra vida es como neblina, somos como peregrinos. Yo estaba haciendo las cuentas, estaba pensando mucho ahora en esto, hermanos. Hace 40 años yo aterricé aquí en Ciudad San Cristóbal. Y miro pasar el tiempo, parece que fue ayer. En realidad la vida es como neblina, ¿verdad? No sé qué tiene este. La vida es como la neblina. Perdón. Entonces, la neblina aparece y desaparece de inmediato. Son las imágenes que Dios usa. Bueno, el apóstol Pedro está utilizando el pasaje de Isaías, cuando el Señor le dijo, clama a voz en cuello y di, ¿qué tengo que decir? Que toda la gloria del hombre es como la hierba, y como nace la hierba, crece la flor, pero desaparece. Y así somos, amados hermanos. Por eso tenemos que pensar que lo que Dios ha querido hacer es que vivamos con Él para la eternidad. Tenemos que aprender a vivir la vida santa, porque Dios es santo. Sí, hermanos, es una cosa. Yo no quiero asustarlos, porque no es así la palabra. La palabra no dice, no toquen, no se acerquen a Dios. Cuidado, ya, eso no es. Venid a mí los trabajados y cargados, porque Jesús nos ha santificado. Jesús nos ha puesto en una posición de santificados. Por eso hablamos de una santidad posicional, porque desde que creímos en Jesús, fuimos apartados, hermanos, y el ángel de la muerte pasará por enfrente de nosotros, mas no nos tocará, porque la sangre del Cordero, fuimos rociados por la sangre del Cordero. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir la palabra. Ahora bien, nosotros por eso hablamos de acercarnos a Dios. Dios es un Padre amoroso, jamás rechaza el corazón humilde, pero sí mira de lejos al altivo, dice la palabra de Dios.
Así que vivamos guiados por el Señor. Somos santos y somos llamados a vivir en santidad. Hay cosas en su vida que necesitan ser santificadas, hermano. Que se relacionan con deseos, se relacionan con aspectos de su personalidad, se relacionan también en la manera de servir, puede estar relacionada también en la manera como usted administra su tiempo libre, en la manera como usted hace todo lo que hace en el diario vivir, y puede ser también estar relacionado con la manera como usted maneja el dinero. Sabemos que cuando nosotros vivíamos en el mundo, en una noche de parranda, algunos hombres se gastaban lo de la comida de un mes. Así vivíamos en el mundo, sin dirección, hermanos. Pero ahora no, nosotros ahora administramos lo que Dios nos ha dado para su gloria. Y entendemos que todo lo hacemos en su presencia. Todo, hermanos, todo. Por eso es que en toda vuestra manera de vivir. Y luego él pasa a otra expresión de la santidad, el amor fraternal. El amor fraternal dice que debe ser puro, de corazón puro. La palabra puro es bienaventurados los de limpio corazón. ¿Se recuerdan? Dijo Jesús, porque ellos verán a Dios. Y por supuesto verán a Dios en el futuro cara a cara, pero también verán a Dios en su caminar diario. La pureza tiene que ver con quitar dos agendas. No tenemos dos agendas. Cuando yo le extiendo mi mano a usted, no estoy teniendo un doble objetivo en mi interior. Voy a quitar el saco. Me voy a ceñir. Venía a arreglarme esta cosa más porque no sé qué tiene. Ceñir los lomos de nuestro entendimiento. Entonces tiene que ver, hermanos, con esta parte y esta vivencia en donde nosotros tenemos un corazón puro. Ahí sí. 1, 2, ahí sí. Muy pivai. 1, 2, 3. En camboyano 1, 2, 3. Bueno. Corazón puro. Para que vivamos en amor fraternal, expresando la vida santa. Porque tenemos un corazón purificado. Hermanos, los cristianos nos equivocamos. Pero puede ser que usted premeditó equivocarse. Ahí tenía una doble agenda, no tenía un corazón puro sobre el asunto. Pero a veces nos equivocamos intentando hacer lo bueno. Entonces la idea es que nosotros practiquemos el amor fraternal con corazón puro, haciendo lo que es bueno desde el principio. No tenemos doble agenda en ayudar, en orar, en todo lo que hacemos aquí entre nosotros. No tenemos agendas escondidas, sino somos transparentes. ¿Por qué? Primero, todo lo hacemos delante de Dios, dice la palabra. Así que somos llamados para obedecer y para practicar el amor fraternal. Y entonces la santidad se expresa y se va a manifestar aquí en la iglesia. Aquí en la iglesia, la manera como nos tratamos y cómo nos relacionamos y cómo nosotros nos buscamos.
Ya. Y por eso es que tenemos que ser cuidadosos en toda nuestra manera de vivir, dice el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque como Dios es santo y como Dios no hace acepción de personas, nosotros tampoco lo hacemos. La vida santa nos llevará a practicar el amor fraternal, amados los unos a los otros, entrañablemente de corazón puro, amar sin doble motivo, de un corazón renacido, dice. Ya no estamos nosotros viviendo inspirados por la neblina que es la vida del hombre, sino por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la carne es hierba, se acaba, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y por eso es que las relaciones entre nosotros son firmes y duraderas, y son para la eternidad. Ahora sí. Y concluyo diciendo entonces, hermanos, ¿quién es el modelo en su vida? A mí me encantaba cómo mi papá trató a mi mamá. Él fue un hombre noble. Ya cuando yo me di cuenta de que era un hombre más, un matojo pensante, me gustaba cómo él trataba a mi mamá. Entonces, cuando yo pensé en una esposa, yo dije, yo quiero una que me trate como ella trata a mi papá. Es como la imagen de mujer que uno se forma, ¿no? Y entonces, cuando hablamos entonces de imitar a Dios, es cómo Dios nos trata a nosotros. Así tengo yo que tratar a los demás. Y Dios me trata y vivo delante de Dios. O sea, tenemos que entender, amados hermanos, el concepto de los amigos de que nosotros no juramos, no jurar, ¿verdad? Es por el entendimiento que ellos desarrollaron y ellos enseñaron que todo lo hacemos delante de Dios. Todo se hace delante de Dios. No necesitamos decir por Dios. Dios está ahí para atestiguar lo que usted está haciendo, diciendo o actuando. La vida santa entiende eso, ¿no? Que no hay ningún solo lugar donde Dios no esté. Desde los burdeles hasta los templos. La tierra no te puede contener, dijo Salomón. Entonces usted nunca está apartado de Dios. Lo que decía Cindy, nunca estamos solos, pero ahí está Dios con nosotros. ¿Quién es el modelo de su vida cuando usted decide, tiene que tratar a los demás, cuando tiene que tomar decisiones éticas, cuando usted está trabajando, cuando usted está tentado a hacer una cosa inapropiada? ¿Quién es su modelo? Tiene que recordar, Dios jamás haría una cosa incorrecta. Y usted ha sido apartado para vivir como Él. Dios espera, hermanos, que nos conduzcamos con temor y temblor. Y tenemos reverencia al nombre de Dios porque Dios es santo. Y de eso hablamos, de tener reverencia en el templo. Pero tenemos reverencia en la vida, tenemos reverencia en todas las cosas que hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque siempre estamos en la presencia de Dios. La vida santa se expresa en una vida reverente a Dios, que vive frente a Él todo el tiempo, que hace todo lo que hace en su presencia y que, pues, todo lo que define su conducta lo sabe Dios, tal y como nosotros, como su palabra nos lo dice. La vida santa es aprender a amar a Dios con pasión y amar al hermano con pasión. Ese es un reto, hermanos míos, la vida santa.
Entonces el Señor pregunta, ¿vas a ser una persona sobria que te vas a ceñir, los lomos, o te vas a arremangar la camisa o remangar, diríamos, ¿verdad? Para poder actuar. Bueno, párate firme, dice el cántico, ¿no? Párate firme. Necesitamos tener firmeza. Si vamos a ser una iglesia que ama a Dios, que vive una vida santa, vamos a tener que plantarnos bien en Dios. Por eso es que el apóstol Pedro nos dice que debemos, lo voy a leer mejor, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Tenemos que reconocer que ahora Dios reina, aunque no lo vemos todo, porque el mal también existe, pero cuando Jesús se manifieste, lo veremos todo como realmente es, y que tenemos que descansar en ese pensamiento de que todo está en sus manos. Amén. Pues hermanos, definitivamente tiene que haber una acción de gracias, que el Dios Santo haya pensado en usted y en mí, que nos haya escogido y nos haya llamado. Sí, ya es un privilegio. La segunda cosa es, ¿cómo estoy respondiendo yo a la santidad de Dios? ¿Estoy yo respondiendo a su llamado, a su carácter, a la forma de vivir que Él me ha dado en su palabra? Tercero, ¿cómo lo expreso yo en mis relaciones con mis hermanos? Bueno, y qué bueno que solamente con mis hermanos en la iglesia, ¿verdad? Con las personas allá afuera. Cuesta, ¿no? Cuesta. Yo tenía mi compañera cuando estudiaba, que así trataba a todos los demás, pero yo me sentía un poco incómodo cuando ella me trataba. Ay, mi muñequito lindo, ven para acá, ya viniste. O sea, utilizabas esas palabras. Ay, decía yo, pero yo no quiero ser tu muñequito lindo, pero me incomodaba un poco, ¿no? Entonces, pero ella sí trataba a todos, ¿no? Y a mí no me decían Rolando, sino Edgarito. Ay, mi Edgarito lindo, bello, ven para acá. Y ella lo agarraba uno y lo abrazaba. Y pues sí, era hasta lo incómodo para mí, ¿verdad? Porque yo no me sentía cómodamente. Ella no lo hacía en lugares escondidos, lo trataba en la oficina, habíamos como 15 personas. Bueno, amados hermanos, debemos expresar el amor de uno a otro, pero dentro de la cordura y de la castidad. Dios nos ha llamado a ser un pueblo santo. Tenemos que aprender a arreglar nuestras cosas, no huir del hermano, dice su palabra. Y para esto, ¿quién es suficiente? Dice el apóstol Pablo. Pues sí, no hay nadie más. No hay nadie. Los únicos que podemos hacerlo son aquellos que tenemos el Espíritu de Dios. Dice que somos obedientes por el Espíritu de Dios en nosotros. Así que ahí tenemos que volvernos. Esta mañana quiero que pienses, ¿estás viviendo una vida santa en la intimidad de tu vida, en la secretividad de tu vida? Tienes que contestar, sí, Señor, yo quiero en tu presencia. Te estás enfrentando a unas situaciones que están probando tu carácter. Aquí trato con hermanos, con personas que necesitamos ver cómo lo haría Dios para poder imitarle. Estamos actuando entendiendo que fuimos liberados de los poderes de las tinieblas. Las tinieblas no tienen nada que decidir en nosotros, amados hermanos. Por eso
Cuando el Cordero de Dios fue inmolado en Egipto, los mismos egipcios le dijeron: váyanse de nosotros, no los queremos. Y así hacían con Jesús. Entonces tenemos que volvernos a Jesús. Padre amado, esta mañana necesitamos que nos limpies, que nos purifiques, que nos santifiques. Sabemos que en Cristo nosotros hemos sido puestos aparte, Señor. Pero también en Cristo tenemos un llamado a la vida santa, a la vida eterna, a la vida pura, a la vida honesta, a la vida recta. A vivir, Señor, inspirados, entendiendo que nuestra vida es corta y que tenemos ideales más altos que los seres humanos para vivir. Te tenemos a ti como nuestro modelo. Como tú eres santo, Señor, yo quiero ser santo. Dígaselo al Señor: yo quiero ser santo, Señor, como tú lo eres, porque así dice tu palabra y tú me mandas a hacerlo. Santifícame, purifica mis labios, Señor, purifica mis pensamientos, Señor, purifica mis deseos, purifica mis manos, Señor, purifícame, Padre, con hisopo y seré limpio, decía tu palabra, para que yo pueda ser como tú. Gracias por tu palabra esta mañana, Señor. Gracias por cada uno de los que estamos aquí entendiendo el desafío de lo que implica estar contigo. Queremos hacerlo, Señor, porque esto es bueno y agradable para ti. Y nuestro anhelo y nuestro deseo es ser lo que tú has pensado que seamos. Por eso, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por habernos cuidado hoy y habernos tomado para tener este tiempo de reflexión en tu palabra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Amén.